Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast humano. El episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les va a parecer bastante interesante y son los padres y los problemas de crianza que enfrentamos actualmente. Ahora sí que nos apoyamos de la herramienta de DeepSeek para buscar información al respecto en cuestión de los temas que vamos a estar abordando o los subtemas, por así decirlo. Claro que voy a hablar un poquito también de la perspectiva tal cual de la infancia o adolescencia que están viviendo ahora sí que los jóvenes de esta época y no solamente de los padres y qué es lo que hacen o no hacen, ¿ok? Pero bueno, empecemos este capítulo y hablemos del tema de los límites y la disciplina. Algo que es muy común actualmente es que estamos ahora sí que en una generación de padres que carecen de disciplina en lo absoluto y de aplicación de límites siquiera. Todos hemos visto, por ejemplo, ese momento en el que el padre negocia con su hijo, fue así que usando una tablet, un celular. ¿Y qué pensamos normalmente, no? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Pues obviamente el que gana es el hijo, obtiene lo que quiere. Mientras tanto el padre, pues ahora sí que consigue algo de paz en el momento, pero a cambio de mucho más caos en el futuro. Ya que obviamente ese niño, pues más adelante va a seguir haciendo eso, poner demandas. Y el padre va a seguir simplemente, pues no planteando ningún tipo de límite. Ahora, hablemos de soluciones, ¿no? Normalmente los padres están en una búsqueda insaciable de soluciones referentes a sus hijos. Acuden con toda clase de profesionales en busca de ese apoyo y de ese resultado. Ahora, si bien buscar un profesional es una excelente opción, lo que siempre hay que entender es que el padre también tiene una responsabilidad ahí. Yo, por ejemplo, habitualmente, pues, así que tengo la visita de muchos padres preocupados por sus hijos en diferentes temas, pero específicamente hablando en la cuestión de límites, es una constante que los padres no se involucren en ese proceso. Todos hemos visto esa escena donde prácticamente los papás llegan con los hijos a la escuela y los avientan y prácticamente dicen, ok, háganse cargo de ustedes y cuando regresen quiero que me hagan caso a mí, que me obedezcan, que esta imagen que tengo en la mente de cómo quiero que sean mis hijos se consiga a través de otras personas, de una escuela, de algún servicio. Y oh sorpresa, es la misma decepción constantemente. Ahora, no quiero decir de nuevo que apoyarse precisamente en un profesional o en otras personas no tenga ningún tipo de efecto. Claro que existe, pero a veces precisamente ese efecto es incontrolable, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que cuando los hijos van a la escuela hay un problema y parece que empeora la situación pues, del hijo tal cual? Y aquí el detalle está en que los padres, de nuevo, tienen esta mentalidad en la que ellos no se involucran. Y prácticamente el hijo es como un kinder sorpresa. Es que me salió, fue así que muy hablador, muy imperactivo, muy respondón. Y sí, cada uno tiene una personalidad, pero entiendan que ese comportamiento también es maleable. Se puede modificar. Y en las primeras etapas de la vida es muchísimo más fácil hacerlo. Porque, por ejemplo, todos también conocemos a alguien que aún está lidiando con sus hijos mayores de edad. Porque a final de cuentas esa falta de presencia y dirección en la vida de ellos pues, causó que esa persona, ese joven, tuviera muchos, así que áreas rezagadas en la vida, ya sea económicamente, profesionalmente, conductualmente, en valores. ¿Y qué nos quiere decir todo esto, no? Que si un padre no puede él mismo tener, por ejemplo, disciplina, mucho menos los hijos. Ahora, no es el fin solamente tener disciplina,
sino también saber cómo transmitir eso, ¿no? Porque pues tampoco es el punto de que sean un padre autoritario solamente, que sí consigue que sus hijos se comporten de una manera, pero a cambio de otras consecuencias, inseguridades, traumas, problemas de autoestima. Digo, ¿quién no ha visto a ese amigo, no? No tuvo ese amigo, por ejemplo, en la preparatoria, que prácticamente vivía en la sombra de sus padres. Nunca podía ir a ningún lado, no podía hacer nada. Y lo notábamos, ¿no? O sea, se sentía como que esa persona siempre iba a estar atrás en la vida. De cierta manera, le faltaba esa madurez, ese contacto social. Y lo que hay que entender aquí es que hay un equilibrio en todo eso. Los hijos tienen que ser motivados y hay que también poner límites. Ambos son necesarios. La disciplina no solamente es aplicar castigos y demandas, sino también disciplinar los objetivos. Plantear ahora sí que esa fruta que van a perseguir e inspirar. Porque obviamente, pues ahora sí que los hijos, los adolescentes, por ejemplo, que son un poquito ya más inteligentes por el desarrollo que tienen, son muy perceptivos. Y obviamente, cuando ellos ven a un padre que es incongruente en su discurso, pues obviamente desafían esa autoridad y se frustran. Y pierden las ganas de querer seguir a esa persona. Porque entiendan que no necesitan ser el amigo de su hijo, pero sí necesitan ser una figura tal cual de admiración, no solamente de respeto. Ellos tienen que ver en ustedes ahora sí que algo a lo que puedan aspirar. Pongan, por ejemplo, en contexto que cuando hay una crisis, seguimos a las personas que podemos interpretar como mejor capacitadas. Por supuesto, por supuesto, que si nosotros hacemos sentir así a nuestros hijos, ellos también nos van a seguir, nos van a tomar en cuenta para muchas cosas. Y si estamos ausentes, ¿cómo por qué va a estar mal que ellos no acuden a nosotros, no? Porque es una réplica también muy común de los papás. Es que mi hijo pues, no habla conmigo. Es que mi hija no me cuenta nada. O sea, cuando lo haces, pues, la regañas, la juzgas. Y ojo, no tiene que ver el hecho de que si han hecho algo malo, no se tenga que no castigar a la persona, ¿no? Sino que no solamente es eso. Es un escuchar, es un entender que, ok, sí voy a tener que aplicar un castigo ante eso, pero también entiendo tu punto de vista. Entiendo que todos somos humanos y cometemos errores. Entiendo que hay un sentimiento detrás de esa acción. Y te agradezco que hayas venido conmigo a contarme esto y que podamos solucionar el problema. Ni nuestros amigos a veces son esa persona. Es algo que normalmente todos entendemos, porque nos sentimos solos en este mundo. No tenemos esa comunicación y confianza con otras personas. Y sí podemos tenerla con nuestros padres, siempre y cuando se pueda manejar bien. Y es entendible que no lo vayan a hacer de una manera perfecta, que se van a equivocar también como papás, porque no existe un padre perfecto. No existe esa versión en la que todo lo haces bien, pero existe una versión en la que lo haces mucho mejor y claro que tiene un impacto en su vida. Sí es más difícil lidiar con un adolescente que obviamente está en una etapa en la que está encontrando su lugar en el mundo y que biológicamente va a retar la autoridad porque se siente ahora sí con derecho de adquirirla, de estar posicionado ahora sí que por encima de los demás, porque está en esta flor del crecimiento. Pero aún así, dependiendo quién seas tú, eso puede cambiar muchísimo. Pero bueno, vamos a la siguiente respuesta o tema que nos arroja, ahora sí que la inteligencia artificial. De nuevo les comento que estoy usando la herramienta DeepSeek, la recomiendo mucho para plantear cualquier tipo de información de manera detallada.
El siguiente tema es la comunicación. Como decía ahorita, pues así que los problemas, la falta de diálogo en sí. O sea, no hablo con mi hijo. Y la idea de muchos padres es que mi hijo tiene que venir conmigo a contarme cosas. Así es como debe de ser. De nuevo, recuerden que en temas de, ahora sí que parentales, siempre somos los líderes. Y si no ponemos el ejemplo, pues obviamente no vamos a tener esa retroalimentación. Hay veces que los hijos lo hacen más fácil porque les gusta contar cosas. Pero aquí el punto no nada más es que te cuenten, por ejemplo, su día, perdón, cómo les fue en la escuela, sobre sus amigos. Es un poco más que eso. Es saber de ellos, es entenderlos, hasta cierto punto, ¿no? Y creo que no vas a entender una parte de ellos que ellos también no han entendido y que están descubriendo, que están viviendo apenas. Eso lo vas a entender más adelante, porque ellos también lo van a saber y lo van a empezar a proyectar. Y esto va para todas las etapas de su vida, ¿no? Claro que me refiero a la niñez, donde son un poco más conscientes, pero también fue así que a lo largo del tiempo. Es curioso cómo empezamos a conocer a los hijos ya hasta que son adultos, ¿no? Que te cuentan cómo era su visión de la vida, qué vivieron, qué les faltó. Y es muy triste porque, pues, a final de cuentas, pudiste saber todo eso mucho antes. Pero si no dedicas tiempo a esto, pues eso no va a llegar. Ahora, obviamente aquí en la comunicación están los contextos de la comunicación. ¿Qué estás tú comunicándole a tu hijo? De nuevo, me regreso al tema de la admiración, por ejemplo. Si estás comunicándole que tu vida es un caos, aunque no se la estés diciendo, es una forma también de transmitir un mensaje, ¿no? Llegas y pues explotas, por ejemplo, en estrés, todo el mundo lo sabe, en tu casa o en tu vida, pues obviamente ellos no te van a admirar por eso. Se van a preocupar por ti. Y no quiere decir que nunca te muestres vulnerable en lo absoluto con ellos, ¿no? Pero también es una parte que simplemente debes de cuidar. Hay personas con las que tienes que tener esa comunicación y no son ellos. Probablemente es tu pareja, tus amigos, pero en el liderato hay que entender que hay una cadena, ¿no? Y están tus iguales, pueden ser tus compañeros, tus amigos, tu pareja, pero ellos no. Si tú les transmites precisamente todo eso, toda esa negatividad, pues ahora sí que su mundo va a ser negativo también. Es increíble cómo, por ejemplo, ahorita hay hijos con los que sus papás se acercan contándoles sobre, pues ahora sí que la idea del divorcio, y ellos simplemente dicen, sí, me parece buena idea porque son un problema ustedes dos. Están mejor separados. Y por una parte dirás, pues qué hijos tan comprensivos, pero entiende que detrás de todo eso, pues ahora sí que hay una cortina que está totalmente abierta, donde ellos están viendo todo un espectáculo y obviamente ya se fastidiaron de todo esto. Y se quieren largar de ese ambiente. O quieren que tú, pues termines con esa función, con ese espectáculo. Y por esa parte, pues no es algo bueno. Ellos tienen que entenderlo desde otra parte. Si tú comunicas, por ejemplo, que tienes que perseguir, por así decirlo, la felicidad en tu vida y la plenitud, y ellos ven que tu pareja y tú con calma resuelven los problemas y que todo está bien después, inclusive una separación, por ejemplo, va a ser algo que ellos entiendan sin necesidad de haber visto todo ese drama, toda esa problemática. Por supuesto que también aquí entra el tema de la agresividad. Nosotros respondemos en algún momento a todo eso. Y si ellos ven que en el lugar donde tienen que estar seguros que es su hogar hay violencia verbal o física, por ejemplo, claro que tiene un impacto en ellos. Aprenden a odiarla y también a adorarla. Y nadie quiere que sus hijos amen la violencia. Más sin embargo actúan con violencia
Y luego se preguntan, es que no sé por qué mi hijo es así. Pues tal vez es por el ejemplo que tú le das. Y normalmente dicen, pues es que yo nunca le pego a mi hijo. Pues tal vez no, pero sí ve cómo tratas con violencia a todo tu entorno. Cuando te acompaña ahí al mandado, a hacer las compras, al banco, tratas mal a las personas. Eso es un tipo de comunicación. Y tal vez inclusive cuando él lo hace lo aplaudes. Y asumes que después no lo va a hacer contigo, o después no lo va a hacer con sus maestros, o la gente a su alrededor. Es una estupidez. Por supuesto que hay que cambiar eso. Otra parte también son las suposiciones. O sea, en lugar de comunicarnos con ellos, suponemos que nos entienden. Es que yo suponía que mi hijo tenía que saber a qué hora se tenía que regresar a la casa. Yo suponía que él sabía cómo tenía que comportarse en el colegio, en la escuela. De nuevo, esas son nuestras fallas que constantemente cometemos como padres. Suponer, de nuevo hay que comunicar. Tú tienes que dar la información en la instrucción, aunque sea obvio. Sí, es totalmente válido que ellos te pregunten al respecto. Tú quieres incentivar que ellos hagan preguntas también. Y aquí es donde viene la otra parte, o sea, donde matamos la comunicación. Cortar la línea. Nunca hay que cortar la línea. Hay que hacerles sentir que ellos pueden llegar contigo a hablar. Si estás en una junta, no haciendo algo muy importante, pues en lugar de decirle no me estás molestando, o no hagas esto nunca, decirle, ¿sabes qué? Quiero escucharte, de una u otra manera se lo vas a entender, pero ahorita en este momento estoy ocupado, en cuanto yo pueda, quiero escuchar de ti. Y obviamente prestar atención como es debido, porque así como ellos lo hacen, tú también puedes fácilmente estar platicando con ellos y tal vez tienes tu celular en el oído o estás mensajeando o mandando textos. O sea, así que establecer comunicación implica que todo tu lenguaje corporal también se centre en eso. A nadie le gusta cuando estamos en la mesa, están con el celular las demás personas y pues no hay una comunicación. No se siente que esté establecido eso. Obviamente, si tú pones ese mismo ejemplo, pues lo mismo va a pasar. Puedes incorporar eso en tu vida cotidiana. Mientras comen, no tienen el celular de cerca. Y tú también tienes que hacerlo. Porque a final de cuentas, de nuevo, tú pones el ejemplo. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente punto. Aquí habla sobre las rutinas y los hábitos. De nuevo, excelente punto. Aquí entra un poquito, obviamente, de nuevo el tema de la disciplina. Porque a final de cuentas, cuando la vida de las personas tiene, por así decirlo, estructura, eso se puede notar. Entonces, cuando los papás o el hogar carece de una estructura, pues obviamente no va a haber ningún tipo de hábito o rutina. La rutina más común normalmente es asistir a la escuela, por ejemplo. Pero también hay que entender que hay que vigilar qué hábitos tienen ellos. Por ejemplo, si todo el tiempo están viendo la televisión, en el celular, si se desvelan, que es un tema muy común. Casi no he visto padres que no tengan la queja de que sus hijos no se desvelan. Es algo extremadamente normal. O sea, tú puedes ahorita entrar a una primaria y vas a ver a la mayoría de los chavitos de ahí con ojeras. Es increíble. Antes, hace como 10, 15 años, pues normal era desvelarte en una televisión, ¿no? Pero ahorita es muy común que usen el celular todo el tiempo, ¿no? Es un estilo de vida ya, estar conectado. Pero obviamente no hay ningún hábito, por ejemplo, de desconexión. Y obviamente los papás tampoco están ahí para fomentar ese hábito y supervisar ese hábito. Simplemente, ahora sí que es el señalamiento, ¿no? Lo que los papás hacen actualmente es solamente señalar los problemas. Así como señalamos todos los problemas que tienen así que los políticos o partidos políticos o un gobierno, pues esto es lo que hacemos, señalamos, ¿no? Es que mi hijo hace esto, no hace aquello. Y si lo dices a él o a ella.
Es que tú siempre te desvelas, pero no actúas como padre. Por eso es indispensable que entiendas que la persona que tiene que cambiar principalmente eres tú. Y ahora esto no es un regaño, esto es una concientización ante el problema. Porque si eso no cambia, pues ahora sí que la dirección de la vida de tus hijos no va a ir idealmente al lugar que tú quieres. Con solamente quererlo no va a suceder. Yo siempre he dicho que eso es jugar a los dados porque tal vez te puedas acercar a eso o tal vez tu hijo sea alguien que se comporta como tú quisieras, pero no puedes tampoco atribuirte el mérito de eso cuando no tienes un control. A muchos nos tocó repaternizarnos precisamente por la falta de disciplina de nuestros padres hacia nosotros. Y hay una frase que yo uso comúnmente refiriéndome a esto, porque los hijos lo necesitan. Ellos necesitan que tú estés ahí y que hagas lo que tienes que hacer. Así que lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan según ellos, no es lo mismo que lo que tú quieres para ellos. Ellos pueden que en algún momento fue así que un regalo, pero tal vez necesitan otra cosa para su futuro. Sus prioridades no son tus prioridades hacia ellos. Entonces, ¿por qué no cumplir las tuyas? Lo que tú ves para ellos es mucho más importante que lo que ellos quieren para sí mismos en ese momento. Y ahorita como adultos todo lo entendemos, ¿no? Es que mi papá y mi mamá tenían razón. Pues sí, solo que eres padre no puedes darle la razón a tu hijo, porque todavía no son tan conscientes de lo que necesitan. Y si tienes tu duda sobre esto, tienes que buscar la manera de responderlo también. Porque también es válido decir que no todo lo sabemos. Y si no sabes algo, pues puedes esperar para investigar sobre ello y actuar cuando lo sepas. Es mejor una decisión tomada desde el conocimiento que desde el desconocimiento. ¿Ok? Pero bueno, ahora sí que también aquí entra la parte de fomentar hábitos saludables. Porque una cosa es eliminar todos los hábitos que son negativos o perjudiciales, pero también fomentar hábitos que sean buenos. Un ejemplo, México está entre los países, o si no es que es el país con mayor índice de obesidad infantil. Cada vez con esta era de la digitalización, se hace más común que las personas en general tengamos una gran falta de activación física. Por supuesto que es algo que tenemos que fomentar pues, en las nuevas generaciones y obviamente tú también, en ti mismo. Pues, obviamente es una incongruencia cuando los papás tienen esta demanda con sus hijos, ¿no? Y ellos tienen el mismo problema. Se siente muy diferente cuando ven esa parte de congruencia. Inspira. Pero bueno, de nuevo, vamos al siguiente punto y es el tema de los problemas emocionales. Aquí ahora sí que voy a dar mucha educación tal cual porque hay que entender que estamos en una era también donde la mayoría de las personas no sabe cómo gestionar sus emociones ni su salud mental en general. Así que como lo digo constantemente a los papás, pues ahora sí que nadie nos enseñó a trabajar con esta parte. Somos la generación, por así decirlo, que apenas está concientizándose y actuando sobre ello. Es un problema común. Y como es un problema común, porque hay ignorancia al respecto, y es válido decirlo, no podemos simplemente quedarnos cruzados de brazos, tenemos que actuar. Y como padres, pues se ve mucho esa pereza, ¿no? De que, bueno, pues prácticamente así son, es normal. Todo está bien hasta que ves una consecuencia muy grande, ¿no? La mayoría de los papás buscan ayuda cuando ahora sí que ya se les está quemando la casa, por así decirlo.
Cuando su hijo ya tiene pensamientos referentes a la vida y el fin de ella, por ejemplo. Cuando ven conductas, ahora sí que ya muy desastrosas, cuando les va pésimo en la escuela. Hay que entender que tener una buena gestión emocional también tiene que ver con el aspecto positivo de esto. No me refiero a sonreír y ser feliz, sino tener una maduración emocional. Un ejemplo que ahora sí que voy a hacer un episodio exclusivamente nada más de esto, que es el tema de la adolescencia, es por ejemplo la irresponsabilidad afectiva que tienen los padres hacia sus hijos. El ejemplo aquí está en que estamos ahorita acostumbrados a permitir, por ejemplo, las relaciones en la adolescencia cuando los mismos adolescentes no tienen maduración emocional, no tienen control de muchas cosas. Y esta es la receta para un desastre. Y más cuando están en una era de la supercomunicación. Todo el tiempo es una normatividad que vemos, por ejemplo, adolescentes que ya tienen secuelas de relaciones. ¿Y qué causa esto? Que se desarrollan con esa secuela porque nadie está ahí para intervenir. Muchas veces los papás ni siquiera saben que sus hijos ya han tenido relaciones sexuales o que han tenido varias parejas, que han engañado a varias parejas. ¿Y quién creen que causa esto en el futuro? Pues que se va moviendo una personalidad, una receptividad emocional ante el tema de relacionarse, porque es un aspecto también social. Aquí van involucrados también las personas como los amigos. Y por no supervisar esta parte, pues ahora sí que hay problemas más adelante. Y decimos, no, pues es que mi hijo es ya un licenciado, entonces ya está bien. Pero no vemos que detrás de todo eso pues, hay una persona que tiene muchísimos problemas emocionales. Precisamente porque en la naturaleza de los problemas emocionales, en muchas ocasiones, está la invisibilización de ello. No lo vemos. Simplemente lo vemos cuando ya es demasiado obvio o cuando la persona pues lo hace notar. Es muy común, por ejemplo, que reciba personas ahorita de la edad de los 21, 19 años, ese rango de edad, y me comentan que pues ahora sí que su expareja de 5 años pues, le dejó una marca emocional. Estamos hablando que son relaciones que empezaron a los 14, 15 años. Obviamente un adolescente no va a actuar de una manera madura dentro de una relación. Ahora, por ejemplo, en ambientes sociales también lo mismo. Por ejemplo, el consumo de droga, ya sea alcohol, ya sea cualquier otro tipo de sustancia. Ahorita lo común es que a los adolescentes se les deja sin supervisión y asumimos que porque nosotros creemos que ellos tienen buenos valores, no son influenciables o no son tontos. Pero sorpresa, nosotros lo fuimos y lo sabemos y aún así lo ignoramos. De nuevo aquí entran los límites. Es muchísimo mejor que en la etapa de la adolescencia de los hijos, sus centros sean su desarrollo y en las partes sociales, que establezcan amistades. Obviamente amistades de calidad, no en cantidad de amistades, porque vemos mucho este problema en que obviamente ellos tratan de encajar en un ambiente y pues por hacerlo cometen muchas estupideces, no hay otra manera de decirlo. Cosas que nosotros no vamos a ver, obviamente, ¿no? Y no es como que podamos protegerlos de cada una de ellas, pero al final de cuentas sí podemos protegerlo de la mayoría de estas. Y también podemos ponerlos en ambientes que sean, o así que, buenos para ellos. Hay que estar involucrados precisamente. Esos papás que conocen, por ejemplo, a los padres de sus amigos, están haciendo algo excelente ahí. La mayoría de las veces no conoces absolutamente a nadie. Y no te quieres involucrar porque a veces el hijo te dice, no, pues es que no quiero que me avergüences. Pues que no es mi problema. Es mi deber estar ahí, saber. Y ante esto, obviamente, muchos padres se retraen.
porque existe esta problemática donde los papás de nuevo pierden autoridad por confrontamientos, no quieren lidiar con ellos. Llega un punto en que sus hijos pueden ser tan problemáticos que ya hasta los empiezan a ignorar y dejar a un lado. Su solución a veces es pues sacarlos de la casa como si fuera un animal. Y no es así, es tu responsabilidad. En el peor de los casos y en el mejor de los casos es tu responsabilidad. Es muy fácil, obviamente, sentirse orgulloso cuando los hijos, por ejemplo, son superdotados, son genios, y presumimos de ellos. Pero no es igual cuando hay muchos problemas de comportamientos. Hasta nos escondemos o los escondemos. Entonces, obviamente, un paso fundamental como padre es que también tus problemas emocionales y tu gestión emocional sea algo que tú ya te hayas hecho cargo de. Porque si no es así, obviamente no vas a tener absoluta autoridad ni conocimiento sobre cómo sobrellevarlo. No te puedes solamente confiar en un terapeuta para esto. Y te lo dice un terapeuta a final de cuentas. ¿Por qué? Porque pues no podemos reemplazar ese rol. Nunca. Obviamente hay puntos en los que es necesario ese apoyo, pero hay que entender que el tenerlo no reemplaza nuestro rol, no reemplaza el que tengamos que también darle un seguimiento después de todo esto, de una forma. No saben que tristemente a veces es común que vemos hijos que debido a esto tienen más maduración que los papás, pero sin embargo, también con problemas emocionales. Entonces decimos, es que mi hijo es muy maduro. Pues sí, es que sí lo es, pero también tiene muchos problemas. No está exento de eso. Ahora, aquí brincamos a otro tema, que son las relaciones familiares, y aquí quiero aprovechar para hablar de lo que viene siendo la planeación familiar, un tema que mucha gente desconoce, ¿no? Normalmente nos involucramos en este tema porque pues, a lo mejor ya tenemos hijos, ¿no? Y queremos saber cómo corregir estos aspectos. Pero hay que entender que puedes tú iniciar a entender sobre el tema, aunque seas padre y aunque todavía no lo seas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas ese interés. Además de que cuando tú tienes una familia, es normal que la familia también se expanda, ¿no? Y no saber sobre eso, cuando tienes un plan de expandir la familia y tener más hijos, pues así que puede ser un problema. En la naturaleza, la mayoría de los mamíferos solamente tiene, ahora sí que el acto de la reproducción en condiciones ideales. Cuando hay comida, cuando hay salud. Prácticamente el ser humano es de los pocos, si no es que el único, que lo hace en cualquier condición. Claro, somos un ser más complejo y debido a esto, pues así que hay muchas cosas que hacemos muy bien y otras que no. Y aquí va una de ellas. Que no pensamos en cómo va a ser nuestra vida familiar. En cuestión de tiempos, en cuestión de economía, en cuestión de formación. A mí no me gusta mucho la palabra crianza porque precisamente invita al adoctrinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es una imposición de los papás hacia los hijos de cómo vivir la vida a veces. No quiero decir que no se puedan fomentar valores, eso esa parte, pero a veces queremos vernos reflejados en ellos. Es que quiero que mi hijo sea un doctor, entonces lo crío para que sea un doctor. Se dan cuenta cómo es un tipo de programación. Y obviamente, lo que nosotros tenemos que hacer es nutrir la vida y cuidar la vida. ¿Qué quiere decir esto? Como papás, nuestro rol principalmente consiste en, de nuevo, cuidar a los hijos, darles herramientas e ir viendo precisamente qué va a salir de ahí. Si, por ejemplo, tenemos un hijo que es muy bueno en la música, pues ¿qué hacemos, no? Pues alentamos esa parte en su vida. No lo criamos para que sea una versión de lo que nosotros queremos. Lo cuidamos simplemente. Y que sea un músico y una persona excelentes. Pero también para eso tienen que ser un buen amigo, un buen estudiante, un buen amante. Ahora, regresando en general a estos puntos,
Muchas veces los papás están envueltos en problemas, por ejemplo, económicos. Y a pesar de que su intención es, así que tener familia, son totalmente ajenos a esto a la hora de plantearse todo esto, ¿no? Que es la familia en sí o el tener hijos. ¿Y qué pasa aquí? Pues al final de cuentas lo que pasa es que por tener y querer solventar esos problemas económicos, que no quiere decir que nunca los haya o nunca existan, descuidan totalmente a la familia. Hay un desequilibrio ahí. Entonces, idealmente tiene que también tener la familia, o en este caso los padres, un equilibrio para que se puedan permitir una buena educación y una buena formación. Si no lo hay, aunque tú sepas todo esto, pues no lo vas a poder ejecutar. Y es un tema de porcentajes, porque obviamente a lo mejor vas a ser un padre que va a supervisar a sus hijos o va a estar ahí en los momentos claves un 90% de las ocasiones. No podemos controlarlo todo, obviamente, ¿no? Pero es muchísimo mejor que ser un padre totalmente ausente. Y puede ser un padre ausente de diferentes maneras. No se refiere a esto a que estés físicamente cerca de ellos. Porque muchas veces también los padres o las mamás, por ejemplo, las madres del hogar, la ama de casa, tienen como que esta percepción de que siempre estoy con mis hijos. Es que sí, pero no estás en la manera que se necesita. Y a veces estar menos puede ser también una solución. Es un tema de calidad. Mientras primero puedas cubrir la calidad, ya después te puedas, o así que preocupar por la cantidad. Si la calidad es buena, la cantidad va a ser un tema secundario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que tienes que tener tu vida obviamente en orden antes de pensar en hacer una familia, en tener más hijos, ya sea tu primer hijo o tus siguientes hijos. Y yo sé que es muy duro escuchar esto, pero es necesario que también lo entendamos y lo apliquemos. Tienes que planear tu vida familiar y obviamente tu vida personal va de por medio. Tu vida de pareja también va en medio. Si lo vas a hacer como un padre soltero, pues hay que entender que vas a hacerlo a partir de tu sola persona, sin ningún tipo de apoyo. ¿No es imposible hacerlo? Claro que no, pero hay que ser realistas al respecto. Muchas veces me ha tocado que padres vienen conmigo y evalúan a sus hijos, ¿no? O sea, quieren entender la problemática. Y obviamente, pues, entendemos también primero la vida de los padres, ¿no? Y se les dice, pues que no pueden hacer nada si su estilo de vida es el mismo. Obviamente no pueden controlar algo a lo que no le dedican absolutamente nada de tiempo. O no tienen ningún tipo de logística de cómo hacerlo en este caso. Porque a veces el problema sí es técnico. ¿Qué hacemos cuando el problema es técnico y ya estamos ahí? Se encargarnos primero del problema técnico. Si es el dinero, si es la economía, si es el tiempo, resuelvan primero eso. Hay que entender que mientras tanto, pues ahora sí que la crianza o más bien la educación de sus hijos, pues va a ser un poquito más difícil. No van a haber control, va a haber fallos, va a haber problemas, pero tienes que primero atender eso y luego todo lo demás. No te puedes preocupar por las calificaciones de tu hijo cuando todo lo demás está en caos. Los papás tienen que ir primero para que todo lo demás esté en orden. No pueden sacrificarse en ese sentido por sus hijos y esperar que sea algo productivo, porque no lo va a hacer. Hay un orden en todo eso. No quiere decir que en algunos aspectos no podamos hacer sacrificios, siempre y cuando sean calculados y no se pierda la estructura de la que hablaba, ¿no? O sea, si lo de arriba está bien, lo de abajo va a estar bien, obviamente. A veces vamos a sacrificar un poco de lo de arriba, pero sin derrumbar toda la construcción que tenemos. Nuestro hogar, por ejemplo. Pues está bien que papá o mamá se vayan un fin de semana a trabajar, claro. Si eso va a tener un efecto positivo en la familia, adelante. Pero que nunca estén en el hogar, a pesar de que tengan, por ejemplo, más estabilidad económica, pues obviamente no va a ser productivo. El dinero no resuelve todos los problemas. Y no me crees a mí. Puedes ver a muchas personas en esa posición que te lo pueden decir. Que reconozcan.
realmente esa parte. Porque hay otras personas que no lo reconocen, obviamente. O no pueden explicar, o no tienen ni siquiera ningún tipo de ejemplo para poder sostener lo que dicen. Es que mis hijos están bien y los ves y pues, obviamente se ven bien, pero no están bien. Es algo muy común, las apariencias. Pero bueno, vamos con el siguiente punto, que viene siendo también lo mismo de las relaciones familiares. O sea, no me quiero brincar, quiero hacer ese paréntesis. Aquí vienen diferentes cuestiones como por ejemplo los conflictos entre padres, ¿no? O sea, en problemas familiares o relaciones familiares, pues pueden ser cosas entre hermanos. No saber gestionar esos tipos de problemáticas es importante. Si tú tienes un problema con tu pareja, por ejemplo, de nuevo lo que comenté hace rato, tienes que priorizar esa relación. Cuando analizamos, por ejemplo, a las parejas, es muy común que de por medio estén los hijos, claro. Pero no podemos simplemente asumir que podemos concentrarnos en los hijos sin atender a las parejas. Son el pilar, a final de cuentas. Son el pilar hasta que ya no lo son. Cuando ya cambia la jerarquía, cuando ya cambia el orden de la familia a otra dinámica, por ejemplo, a padres separados, pues ahora sí que funciona diferente. Es un miedo muy común de las personas, de las parejas, vivir en una o participar en una familia que tiene padres divididos o separados. Y curiosamente, pues ahora sí que cuando llegan a ese punto, todo funciona mucho mejor. Siempre y cuando ambos pongan de su parte, ¿no? Porque puede también existir este saboteador, esa madre que tal vez simplemente sigue con cizaña o ese padre que sigue siendo irresponsable, pero son cosas que con el tiempo se van acomodando. Pero si persiste, por ejemplo, esa relación, pues ahora sí que las consecuencias tampoco van a cambiar, o más bien van a permanecer. Y ahí es cuando es muy importante entender que siempre hay que atender las relaciones familiares, entre hermanos, entre padres e hijos, entre familiares, ahora sí que externos, por ejemplo, con los tíos, con los abuelos, con los primos. Siempre hay que hacer y optar por las decisiones que sean a favor del bienestar y estabilidad de la familia. Y algo que los padres hacen comúnmente, tristemente, es ser negligentes con eso. No le ponen atención a esa parte. Se preocupan por todo lo demás o ligeramente por el tema, o como lo mencionaba anteriormente, solamente regañan y esperan que actúen diferente. Eso no va a pasar. Tienen que sumergirse. Pero bueno, vamos con el siguiente, que viene siendo el tema de la socialización. Aquí me voy a brincar el tema de lo que viene siendo el rendimiento escolar, porque de nuevo es una colateral de todo lo demás. Cuando eso está en orden, lo escolar también funciona perfecto, ¿no? Bueno, en temas de socialización, de nuevo es algo que a veces los papás tienden a no darle tanta importancia. Yo, de hecho, les puedo decir que es mucho más importante que se concentren en el aspecto social de sus hijos que en sus calificaciones. No quiero decir que ignoren, por ejemplo, que les vaya mal en la escuela, pero tiene un mucho mejor impacto el tener un buen desenvolvimiento social y estar en círculos sociales sanos para ellos que en sí solamente centrarse en el número de las calificaciones. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes a tus hijos, por ejemplo, o a tu hijo, en un ambiente social propicio para ellos, por consecuencia todo lo demás se va a dar. Pongo el ejemplo de que a lo mejor tienen amigos que hacen deporte, ¿no? Que les gusta esto. Pues, ¿qué va a pasar? Que se van a involucrar mucho más en esa parte y tú puedes usar eso para inspirar precisamente su rendimiento escolar. No sé si se han fijado, por ejemplo, que en Estados Unidos es muy común que den becas a los atletas. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente, como es un incentivo, se busca precisamente que el rendimiento escolar suba. Entonces tenemos esta idea de que los jóvenes son muy malos para la escuela, ¿no? Es que no sabemos cómo canalizar eso. Ahora también hay que hablar de los excesos, por supuesto, ¿no? A veces el tener como que demasiado interés en lo social puede ser un problema porque precisamente descuidan otras áreas de la vida, como lo familiar, lo personal, lo académico, y lo que termina resultando, pues ahora sí que es una descompensación, una falta de equilibrio.
Y lo que hay que ver nosotros como padres es cómo equilibramos esa parte en ellos, ¿no? Cómo funciona bien para ellos. Algo que yo comenté, les digo a los papás, es que no pueden solamente recaer, por así decirlo, en la vida social de la escuela. Es muy bueno que tengan otros círculos sociales. Pondré ejemplos, ¿no? Pues ahora sí que el grupo de la iglesia, los equipos ahora sí que atléticos, externos a la escuela, su familia como primos o tíos, ciclos, por ejemplo, de amistades dentro de la comunidad en la que estás, así que tu colonia, tu cuadra. Tener esa variabilidad es muy bueno, pero también hay que entender que estamos buscando calidad. Y por eso hay que ver cómo funcionan nuestros hijos precisamente en esos círculos. Hay que entender cómo están conformados. Es muy raro, por ejemplo, que veas a un padre de familia que va a una escuela a conocer cómo son las personas de ahí. Y no me refiero solamente a los maestros, sino también al alumnado. Porque tenemos como que esta idea de que, bueno, es que en esa escuela pasa esto y pasa aquello. Es que hay que entender que las generaciones cambian cada año. Y puede, por ejemplo, que exista una generación el año que viene que es un problema. Y hay que tener ahora sí que el conocimiento de eso. Lo que queremos como papás es eventualmente tener a nuestros hijos en una generación donde mayormente tengamos ahora sí que buenas personas, lo más posible, y que ellas convivan con nuestros hijos, ¿no? Si tú conoces que el círculo donde él está involucrado es problemático, tiene ahora sí que un trasfondo problemático, pues lo ideal es retirarlo de ese ambiente. Si te gusta que tu hijo juegue fútbol, por ejemplo, o que tu hija haga danza, no nada más tienes que ver la calidad de, ahora sí que el perfil de los maestros, por ejemplo, o los entrenadores. Tienes que ver también el grupo, cómo interactúan, cómo son. Puedes dejarla en la misma actividad, simplemente en otra escuela. Me refiero, por ejemplo, a una academia de baile. Llevar a la academia donde tú notes que hay, por así decirlo, jóvenes, pues ahora sí que más sanos también. Y ayúdele a que se pueda desenvolver en eso. Pero lo que hacen muchos papás a veces es que simplemente para no batallar, pues no los ponen en una situación social. No les importa que sus hijos tienen contacto social de calidad. Y esto marca la diferencia en sus vidas enormemente. Enormemente. Y más adelante en su vida, pues obviamente es todo un plus porque tienen también relaciones o conexiones significativas. Lo más valioso, por ejemplo, de que los hijos vayan a una universidad prestigiosa, mucho más es lo parte de contactos que en sí lo académico a veces. Entonces, claro, como padres también tenemos que fomentar esto. Y si tú como papá tienes el problema de tener así que dificultades para socializar, claro que también tienes que poner tú de tu parte en ti mismo. Si no, ¿cómo puedes orientar a tus hijos en esto? Es muy difícil. Pero bueno, aquí de nuevo pues entra el aislamiento y algo que actualmente se ve mucho, pues solamente es este aislamiento digital. Que si bien la parte de redes sociales, por ejemplo, ha venido a conectarnos como personas, también ha generado una desconexión, porque nos conectamos, por así decirlo, pero en un nivel diferente, en una calidad diferente. Ahora, yo soy muy de estar a favor de las redes sociales siempre y cuando las utilicemos con inteligencia. En el futuro voy a hacer un episodio específicamente también de esto, pero hay que entender que también es muy importante que exista una, de nuevo, desconexión digital. No podemos solamente recurrir a aislarnos a ese tipo de conexión. Algo que veo, por ejemplo, en los adolescentes mucho es que con sus parejas se aíslan digitalmente, es decir, están todos solamente conectados de manera digital. No quiere decir que no tengan una interacción física, es decir, que no estén presencialmente juntos, pero a final de cuentas también priorizan ese tipo de contacto y esto hace que le dediquen mucho tiempo a eso y no a otras cosas. Hay que entender que entre más tiempo estás tú en el celular, menos tiempo estás en todo lo demás. Eso es un hecho. Es un hecho.
Y si no queremos que ellos recaigan en eso, solamente hay que incentivar que no recaigan en el aislamiento, planteando actividades para ellos. Ellos tienen que, a partir de ciertas edades, estar más ocupados. ¿Ok? Pero bueno, el siguiente punto es el uso de la tecnología, que ya por inercia se cubrió. Y solamente vamos con la última parte, que son las transiciones y cambios. ¿Qué quiere decir esto? La adaptación a nuevas etapas, que muchas veces son difíciles de manejar, ¿no? Es entendible que a veces, digo, la familia tiene que madurar, por así decirlo, y hay cambios inevitables. O así que el primero es el biológico, crecer tanto físicamente como cognitivamente, o biológicamente, pero hay otro tipo de cambios que hay que saber manejar. Por ejemplo, la transición de la niñez a la adolescencia o la etapa natal a la infantil, que son bebés a niños. Lo que sucede aquí como problemática es que a veces, así que postergamos esto, ¿no? Tratamos como un bebé a quien es un niño y como un niño a quien es un adolescente. Y de hecho es algo muy contraintuitivo porque queremos que ellos maduren a un buen ritmo, pero que eventualmente maduren. De hecho, los papás se sorprenden cuando trabajamos con los niños de lo maduro que pueden llegar a ser. Y de hecho esto es algo normal. Piensan que un niño que limpia su cuarto, que limpia la casa, que tiene un orden en su cuarto, donde está, es algo extremadamente de otra edad. Como si fueran ya una persona de 15 años o 20. Y no. De hecho, es algo que está perfectamente al alcance de muchos niños. Pero de nuevo subestimamos sus capacidades. Y no entendemos que el cambio es necesario, es parte de su formación. Antes es bien curioso porque los niños, por ejemplo, cuando vivían en las granjas, que algo muy común, pues hacían todo tipo de actividades. Y ahorita creemos que no pueden hacer absolutamente nada. Más sin embargo, por ejemplo, hacen pedidos en Uber o en Didi, o hacen compras en línea. Por supuesto que pueden hacer mucho tipo de cosas. Y hay que entender que menciono esto porque tener ahora sí que más autosuficiencia también provoca una autonomía y esto por consecuencia hace que sea mucho más fácil una transición o un cambio. Cuando tú te cambias, por ejemplo, de ciudad o de escuela, un niño que tiene habilidades sociales, que sí las puede tener, no sufre tanto como uno que ha carecido de esto y ha quedado rezagado. Y para esto, obviamente, pues hay que incentivar al niño o al adolescente o al hijo a que madure, a que vaya adquiriendo y usando las habilidades que están dentro de su rango de edad. Es la manera más fácil de simplificar todo esto. Porque podría hablar mucho sobre los problemas que tienen, obviamente, o cómo los papás lo manejan. Pero la solución está ahí, en fomentar ese cambio. Y de nuevo, pues dedicarle tiempo a esto. Pero bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó, por favor sígueme en mis diferentes redes. Trata de dejar un comentario en la cajita. Y pues ahora sí que voy a estar completando el último capítulo de problemas en las relaciones un poquito más adelante porque quiero variabilizar un poco los temas que voy a estar abordando. Pero pues espéralo para más adelante. Nos vemos. Hasta la próxima.